diversificar la Policía Nacional Civil. Si la Policía Nacional Civil que se ha venido preparando hasta hoy ha sido nada más para enfrentar, digamos, los delitos comunes, llamados así, ¿no? O de bagatela, como se le llama. Pero, ¿cuál sería entonces el nuevo enfoque, la diversificación que debe tener la Policía Nacional Civil y si tiene los recursos realmente la Academia para poder formar policías para investigar, digamos, otro tipo y otra gran cantidad de delitos que se están cometiendo en el país y que obviamente al final terminan generando violencia? ¿Cómo no? Eso es un componente esencial del enfoque integral de la nueva política de justicia y seguridad. Hasta ahora en este espacio nos hemos dedicado más a hablar sobre el enfoque de la prevención social, prevención situacional, prevención a través del modelo de policía comunitaria, con sus diversas modalidades, pero la prevención ciertamente ocupa un espacio crucial como nunca en una política de justicia y seguridad. Pero no es solo ese componente. La nueva política de justicia y seguridad tiene también un fuerte énfasis en la aplicación rigurosa de la ley. Solo que, a diferencia de los esquemas anteriores o de las políticas anteriores, donde esa aplicación de la ley se enfocó de manera casi exclusiva en el fenómeno de las maras o pandillas, que se va a seguir combatiendo, por supuesto, pero esa fue una política doblemente equivocada, porque por un lado ni se logró contrarrestar el fenómeno de las maras o pandillas, sino por el contrario se ha vuelto más grande y más complejo a estas alturas, tan complejo que ahora existe una especie de intersección, porque no es que la pandilla es solamente un problema social, pero tampoco es que la pandilla es el crimen organizado per se en este país, como también fue otro equívoco que se tuvo, enfocar a las maras como el único problema de crimen organizado. Existe una intersección, es como aquello que nos enseñaron en la primaria, dos conjuntos donde se conjuntan, se unen, se vinculan, y hay una parte que hay una intersección. Ahí pueden haber miembros de clicas, líderes de clicas o algunas clicas que están en los eslabones, digamos, más débiles de las cadenas del narcotráfico, de la venta de armas, del narcomenudeo, de las ejecuciones por encargo, de sicariato. Ahí pueden estar los pandilleros. Pero quienes manejan los hilos y quienes conducen el gran narcotráfico en este país, como lo dijo un informe de la ONU, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hace como 2 años atrás, era inconcebible que se estuviera diciendo que el narcotráfico en este país estaba en manos de los pandilleros. ¿Tú crees que deliberadamente se formó o se estaba formando este tipo de policía o se investigaban realmente solo ese tipo de delitos de los cuales tú estás hablando? No sé si deliberadamente, lo que sí puedo decir es que dentro de un enfoque de política de seguridad en el que el énfasis está exclusivamente en ese fenómeno pandilleril, entonces toda la estructura policial y todas sus unidades especializadas van a estar de cara a ese fenómeno. Y eso lo hemos encontrado, por ejemplo, es un déficit que tenemos, tanto en la formación, en la propia academia, donde en lo que respecta a la investigación criminal, en lo que respecta a los cursos especializados para combatir el delito, salía a relucir principalmente el tema de las maras y era lo que más se enfocaba, como también en la policía. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia, su énfasis estuvo en la estructura de las maras y sobre eso, por ejemplo, en este momento se puede pedir información en la policía y te lo dan. Quién es quién en las pandillas y tienen la información. Pero si tú preguntas, ¿y quién es quién en este país? Saber exactamente cómo funciona y quiénes son las personas que están detrás del narcotráfico, del tráfico y trata de personas, del gran contrabando, el hurto y robo de mercaderías, pero a gran nivel, del tráfico de armas, de la venta de bienes para el consumo de los mercados ilegales, prostitución, droga, órganos incluso, hay hasta asesinatos para extracción de órganos, todo eso es un panorama de criminalidad que, para no ir muy lejos, deberíamos de ver lo que pasó en Guatemala, por ejemplo, lo que ocurrió desde el asesinato de los 3 parlamentarios del Parlacen, de los 3 parlamentarios, y esa gran descomposición que hay en el Estado guatemalteco o en México, que se está dando una suerte ya casi de guerra de los carteles de la droga.
¿cómo es que El Salvador puede estar ajeno a todo esto? Eso no es posible. En El Salvador hace mucho tiempo dejó de ser simplemente un puente, un tránsito para el gran narcotráfico. Aquí también hay un mercado, hay un consumo y se está discutiendo. Entonces, si no le ponemos atención a esto, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos vamos a dar cuenta que muchos de los asesinatos que hemos estado teniendo, las altas tasas, ¿por qué se incrementó en los primeros meses, o por lo menos entre septiembre y octubre, que tuvimos una fuerte alza de homicidios? Porque la policía, como ahora está siguiendo otra línea, una línea clara de pegar también al crimen organizado arriba y no solo abajo, ¿verdad? Hizo dos de los más grandes decomisos que han habido en la historia del país de cocaína. Uno que se hizo en el norte en Cabañas, me parece, y el otro que intervino también la Fuerza Naval del Ejército y que hizo grandes decomisos. Se les han cerrado también los postigos, los resquicios que habían en el aeropuerto, en aduanas, en las zonas fronterizas. Se ha estado controlando más esto. Entonces, cuando esas cosas ocurren en materia de crimen organizado, siempre hay alguien que va a pagar la factura. Quería preguntar esto, y esta es pregunta también me gustaría escuchar la opinión de Aida Santos de Escobar. ¿Qué tanto tiene que ver la formación de los agentes policiales? Porque hay formas básicos, ¿no? Medios y superiores, sí, obviamente. Claro. Tienen que pasar por la Academia de Seguridad Pública. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver ese tipo de formación que estuvieron recibiendo con que ahora, por ejemplo, haya bastantes elementos de la Policía Nacional Civil vinculados al narcotráfico, que han sido reclutados por el narcotráfico, por las pandillas, que son miembros, ¿no? Sí. De bandas de narcotraficantes y de pandillas en nuestro país? Tiene que ver mucho con el tipo de aspirante que llega, con los filtros que está aplicando la Academia Nacional de Seguridad Pública para saber si esta persona psicológicamente está preparada para ser agente policial o no. Bueno, no creo, francamente debo ser justo ahí, no creo que se explique exclusivamente por eso, por el tipo de formación, el tipo de modelo que se siguió. Yo creo que sería injusto decirlo porque hasta las policías más profesionales, más técnicas, de países más desarrollados, no están exentas de la infiltración de diversas expresiones criminales. Tengo en mis manos por ahí un reporte donde indica que en la policía de Los Ángeles, en Nueva York y en otras, han tenido también infiltración de crimen organizado y de pandilleros que aparecen en la policía o que en el camino fueron penetrados por los mismos, ¿verdad? Por diversas razones. Y lo mismo puede ocurrir en El Salvador. Ahora, aquí lo que ha pasado es que el único énfasis que se ha hecho para controlar el ingreso desde la Academia de Seguridad Pública, y que lo seguimos haciendo, es el cuidado de que no entren jóvenes pertenecientes a maras o pandillas. Pero no es solo eso, ahí hay que tener mucho cuidado, porque no solo las maras o pandillas son una expresión delincuencial. Todavía es más peligroso que se introduzcan a la corporación policial desde la academia personajes que después van a aparecer vinculados al narcotráfico o a otro tipo de criminalidad no convencional. Así que en eso tenemos que hacer una labor más delicada, también más sofisticada. Aida. Yo creo de que por primera vez tanto la ciudadanía como las personas que trabajan en diferentes instituciones están perdiendo el miedo y se están atreviendo a denunciar. Claro. Y en esto tiene que ver mucho la confianza que puedan generar los funcionarios que están dirigiendo las instituciones. También soy una persona que siempre he respetado el principio de inocencia y mientras no se les pruebe lo contrario, pues estas personas son inocentes y el llamado es, como lo acaba de decir Jaime, a que no nos quedemos como antes se hacía, de hacer investigaciones nada más en mandos medios y bajos, sino que lleguemos hacia arriba, porque siempre hay tentáculos que están ahí moviendo todas estas estructuras. Lo vimos en el famoso toque de queda que generó un caos en el centro de la ciudad y logramos